Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Juan Saavedra, hoy es martes 10 de marzo. Esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. El PSOE de Aragón tiene un mensaje para todos aquellos que alguna vez confiaron en ellos. Quiéreme con alegría, mame. Quiéreme con alegría, eso es lo que quiere el PSOE de Aragón, que sus votantes, los que le hayan votado alguna vez, le quieran y le quieran con alegría. De eso vamos a hablar hoy. Del proyecto del PSOE de Aragón con alegría, del proyecto alegrista. Pero antes, continúa la ronda de consultas de la presidenta de las Cortes con los partidos políticos. El objetivo de la ronda de consultas que está llevando a cabo la presidenta de las Cortes, María Navarro, es conocer las intenciones de cada partido político para terminar proponiendo a un candidato a la presidencia del gobierno de Aragón. María Navarro se ha reunido esta mañana con Chunta. Vamos a escuchar a su portavoz Jorge Puello, contento, de dar su primera rueda de prensa en la sala de prensa del Palacio de la Aljafería. Primero de tot, queríem agrair el trato recibiu per la presidenta de les Corts i sobretot també per el present que hemos feito de Joaquín Palacín, un recordatorio con mucho cariño, han estado recordando la suya figura y el suyo cariño y estima que le tenían tots i totes. També agrair i dir que un orgullo como aragonesista poder estar fent una roda de premsa aquí a les Corts d'Aragón, la primera de totes, i dir que la verdad que serán muitas. ¿Qué nivel de intelectualidad del señor Puello? ¿Qué culto es? Oiga, que habla en aragonés. Keep calm, guarden la calma. Ha sido solo la introducción. Solo faltaba que los periodistas necesitásemos ahora usar un traductor. Luego ya el señor Puello ha continuado en español. Le escuchamos. No apoyaremos al Partido Popular. Pactar con Azcón sería entregar Aragón a quien quiere destruir nuestros principios básicos, nuestras bases y los principios también establecidos en el Estatuto de Autonomía, porque ya sabemos que a diferencia de en otras comunidades autónomas, Vox en Aragón dice y hace lo que el Partido Popular piensa y calla. Y Azcón le da igual. Estamos viendo cómo nos ha puesto a los pies de los caballos, cómo nos ha entregado a Madrid, cómo ha vendido a los aragoneses y aragonesas, cómo es Aragón imparable o es incluso Aragón por encima de todo, que decía en la anterior campaña electoral era mentira. El señor Puello denuncia una situación que ya denunció ayer Teruel Existe, pues que el futuro de Aragón no se está decidiendo en Aragón, ya, lo sé, y es normal que lo digan, como partidos regionalistas, tanto Chunta como Teruel Existe, pues, oiga, están en su papel, pero es que los aragoneses hemos dicho que queremos un gobierno PP-Vox, es lo que hay, sí, es cierto, PP y Vox son partidos nacionales, con intereses nacionales, y Aragón, aunque es triste, forma parte de unas relaciones que van más allá de Aragón. Ahora, también les digo, una cosa es que haya intereses nacionales, otra muy distinta, que esos intereses sean incompatibles con los intereses de Aragón. En el contexto de las negociaciones PP-Vox, ayer se reunieron en el Parador de Gredos, en Castilla y León, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox, también el Comité de Acción Política. Estuvieron presentes todos los portavoces autonómicos, incluido el de Aragón, Alejandro Nolasco. Tras las reuniones, rueda de prensa del líder nacional de Vox, Santiago Abascal, bastante mosca, bastante cabreado con el Partido Popular. El señor Feijóo ha cometido un grave error, impidiendo que se llegasen a acuerdos con Vox, tanto en Aragón como en Extremadura, que fuesen parecidos a los acuerdos que habíamos alcanzado con el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y que permitieron la aprobación de los presupuestos y que no se convocasen unas elecciones. Han sido un gravísimo error porque Aragón y Extremadura han hablado con claridad y han dicho que quieren el doble de Vox. Y si el PP convocó esas elecciones para no aceptar las exigencias de Vox y los extremeños y los aragoneses han dicho que quieren el doble de exigencias, pues nosotros vamos a ser el doble de exigentes. Aunque en el ámbito privado se sigan dando reuniones PP-Vox para alcanzar un pacto de gobierno en Aragón, también en Extremadura, las negociaciones por este tipo de declaraciones parecen enquistadas. ¿Qué quieren que les diga? Estamos en plena campaña recta final de la campaña electoral de Castilla y León y marcan un contexto de dialéctica y de retórica que no favorece a los acuerdos. Digo yo que el próximo lunes 16 de marzo, con los resultados de Castilla y León en la mano, quizás entonces
las relaciones PP-Vox cambien de rumbo. Volviendo al tema de la ronda de consultas de la presidenta de las Cortes, María Navarro, continuará mañana con Vox, pasado con PSOE, pasado el viernes con el Partido Popular. Lo más interesante de todo esto, que es un mero formalismo, no es tanto conocer quién va a ser el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, que ya sabemos que María Navarro del Partido Popular va a proponer a Jorge Azcón porque no hay otra posibilidad, sino que lo interesante es que terminaremos conociendo la fecha del primer debate de investidura. La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza. Nuevo impulso al Plan Especial de Vivienda de Zamora y Pignatelli. El Ayuntamiento de Zaragoza lanza la rehabilitación de otros 2 edificios en la zona para obtener 10 pisos más de alquiler asequible. Los proyectos se desarrollarán en sendos edificios ubicados en las calles Pignatelli y Agustina de Aragón. Este plan de vivienda supondrá el aumento del parque público residencial en 125 nuevos pisos con una inversión prevista superior a los 29 millones de euros. La 5ª edición del Salón del Empleo buscará candidatos para más de 1.000 ofertas de trabajo de 78 empresas y entidades. Se celebra este próximo jueves en la sala multiusos del auditorio. El horario es de 10 a 14 horas y no es necesario inscribirse previamente. Abierto el plazo de inscripción para chicos y chicas de 6 a 17 años que quieran participar en el Consejo de Infancia y Adolescencia, un órgano consultivo del Ayuntamiento de Zaragoza. Toda la información y el trámite de solicitud está disponible en la web municipal zaragoza.es. Ayuntamiento de Zaragoza. Comienza la época alegrista en el PSOE de Aragón. Quiéreme con alegría, mame. Que le quieran con alegría, eso es lo que quiere el PSOE Aragón, que en el nuevo proyecto que se inicia, en el cambio de rumbo que debe haber, los votantes socialistas, los que alguna vez hayan votado al PSOE Aragón, que vuelvan a hacerlo después de los peores resultados de toda la historia del PSOE Aragón. Claro, que la que era la alegría del sanchismo se convierta ahora en el alegrismo aragonés tiene su proceso, no se hace de la noche a la mañana. Es decir, Pilar Alegría tiene que dejar de representar, tiene que dejar de ser la portavoz de Pedro Sánchez y convertirse en la líder con voz propia que necesita el socialismo aragonés para resucitar. Una tarea a priori complicada y que en tal caso debe cocinarse, como este programa, a fuego lento. Ahora los socialistas aragoneses han de coger aire, ser pacientes, porque van a tardar en ver los resultados del nuevo proyecto. A ver, el proyecto comenzaría por quitar a Sánchez de la presidencia del Gobierno de España, porque cada día que Sánchez pasa en Moncloa es un día más que el PSOE Aragón pierde votantes. Pero bueno, como este menester no está en manos de los socialistas aragoneses, una vez nombrado para el contexto, dejémoslo estar. Volvamos al proyecto alegrista. Alegría llega como la portavoz de Sánchez a Aragón tras la muerte de Lambán. Alegría representa todo lo que no era Lambán. Mal empezamos. Recordemos que el objetivo del proyecto alegrista es quitarse la mochila del sanchismo para recuperar esa voz propia. Alegría. Primer acontecimiento que ha tenido que realizar en este proyecto, aguantar el bochorno de la derrota electoral. ¿Se acuerdan cuando decía, en 2027 Azcón a la oposición? No se lo creía ni ella. Como mucho estaba llamada a liderar la oposición aragonesa. Por tanto, primer acontecimiento en el proyecto alegrista, aguantar el bochorno de los peores resultados de toda la historia del PSOE Aragón. Segundo acontecimiento, dar la cara. Bueno, más que dar la cara, porque tampoco lo hemos visto mucho después del 8F, ser la cara visible, quedarse en las Cortes de Aragón como portavoz, no huir a Madrid como ya hizo cuando estaba en la oposición del Ayuntamiento de Zaragoza. Tercer hito, tercer evento, tercera necesidad, tercer acontecimiento en el proyecto, ir marcando distancia con Sánchez. Lo cierto es que un ministro hace poco se lo puso fácil, el señor López, ministro de Transformación Digital. Cuando hizo un comentario sobre Lambán, la verdad es que fue un comentario con la misma capacidad de análisis que de leer un dictado, de cuando aprendemos a leer, mi mamá me mima. Pues con esa misma capacidad de profundidad, el ministro López dijo que la culpa del peor resultado de la historia del PSOE Aragón, o sea que los resultados del 8F, eran culpa
de Lambán, porque Lambán utilizaba argumentos de derechas. Miren, lo primero de todo, ¿cómo me pude reír? Lambán, argumentos de derechas, venga ya, hombre. Y segundo, ¿cómo me pude no reír sino, oiga, enfadarme, indignarme de que un ministro sanchista no fuese capaz de hacer autocrítica y le echase la culpa a un muerto? Bueno, total. Gracias a que el señor López, este ministro, dijo que Lambán tenía la culpa del descalabro socialista en Aragón, Pilar Alegría tuvo la primera oportunidad de marcar distancia, de colocar la primera piedra en el capítulo soltar la mochila sanchista. Tampoco es que fuese muy contundente, ¿eh? Dijo, cito textualmente, vía X, perdón. Señalar a unos u otros como responsables de los resultados no es solo un error, sino que no nos conduce en la buena dirección. Y decía sentirse orgullosa del legado de Lambán y de los presidentes socialistas. En fin, el caso. En el camino hacia un PSOE alegrista hay que hacer cambios. Pilar Alegría tiene que apoyarse en gente de su confianza al mismo tiempo que renueva caras, pero haciendo malabares, porque estas caras que renueva tienen que representar esta renovación. No pueden ser las mismas caras que representaban el sanchismo. No puede quitar de golpe a los lambanistas para poner a sanchistas. No, tiene que poner perfiles intermedios, caras nuevas, que aunque fueran fieles escuderos de Lambán, acepten el reto de ser ahora los escuderos de Alegría. Veamos a ver qué movimiento ha realizado hasta ahora la secretaria general del PSOE Aragón. Echemos un ojo a la DPZ, a la Diputación Provincial de Zaragoza. Es el último bastión que conservan los aragoneses al frente Juan Antonio Sánchez Quero. Peso pesado en el antiguo PSOE lambanista. De hecho, algunos lo veían como el sucesor natural de Lambán, pero no. Nunca llegó a presentarse para ser su sucesor como secretario general. Quien le ha sustituido como secretario general del PSOE Zaragoza, importante este matiz, es Teresa Ladrero. Una cara más joven, un perfil de mujer fuerte y guerrera, una lambanista, alcaldesa en Egea, mismo municipio del que salió Lambán, pero una cara nueva, una cara que no fue promocionada en época de Lambán. Por esto es lo que digo, es el perfecto ejemplo de lo que busca Alegría en su renovación del PSOE Aragón. Teresa Ladrero es un perfil lambanista, que no sanchista, pero es una cara nueva, representa el proyecto alegrista que pretende Alegría. Y oigan, qué feo está eso, ¿no? De pretender jubilar a Sánchez Quero antes de tiempo. Sustituirle por Teresa Ladrero. No se preocupen, que está todo pensado. Pilar Alegría ha metido a su hija, a la hija de Sánchez Quero, de secretaria en la mesa de las Cortes, cargo institucional y bien remunerado. Hablamos de Beatriz Sánchez. Miren, la mesa también le ha dejado a Pilar Alegría otro movimiento interesante. Además de Beatriz Sánchez, que es secretaria en la mesa de las Cortes, una de las vicepresidencias de la mesa la tiene Fernando Sabés, el secretario general del PSOE Huesca. Y líder, obviamente, del PSOE Huesca. Un perfil totalmente sanchista y antilambanista. Es un movimiento muy interesante. Verán por qué. Al ser vicepresidente de la Mesa de las Cortes, Alegría premia con un buen sueldo, con un cargo institucional, la lealtad de Sabés. Y al mismo tiempo, como precisamente tiene un cargo institucional, lo elimina de la actividad parlamentaria a uno de esos perfiles que no significan renovación, sino que significaba sanchismo. Y el proyecto alegrista está en este episodio de quitarse la mochila del sanchismo. Alegría mata a dos pájaros de un tiro. Premia con un cargo institucional a Sabés, al mismo tiempo que elimina una cara sanchista de la primera línea del debate político, porque, insisto, al estar metido en la mesa, Sabés tendrá que guardar las formas y no lo veremos participar del debate parlamentario. Sigamos con los movimientos de la señora Alegría. Si Alegría es la portavoz principal, cobran un papel importante las portavocías adjuntas. ¿Quiénes son sus portavoces adjuntos? Pues miren, Jesús Morales, alcalde de Quinto y a su vez también portavoz de la Ejecutiva del PSOE Aragón. Y también María Ariño, alcaldesa de Mas de las Matas y secretaria de organización en el PSOE de Teruel. Van a ocupar, respectivamente, primera y segunda portavocía adjunta. En este caso, no es que sean caras nuevas, porque ya llevan un tiempo en el PSOE, pero en verdad sí lo son, porque el ciudadano medio no conoce a más de 2 o 3 caras del partido al que vota. Por tanto, Alegría se pone de escuderos a 2 personas de su confianza y pone 2 caras nuevas que siguen esa línea
de renovar el partido. Esa línea de no representar el lambanismo, tampoco el sanchismo, pero dos personas fieles a Pilar Alegría. Hay otros movimientos pendientes que también son interesantes. Habrá que designar un senador autonómico. Actualmente es Maite Pérez, lambanista, ex líder del PSOE Teruel. Teruel, feudo lambanista por excelencia y feudo antisanchista. Alegría ya mandó a Maite Pérez al Senado cuando quiso quitársela de en medio. Pero ahora mismo nadie se acuerda de la señora Pérez, ya no se le nombra, ya no hace falta mantenerla en el Senado. Y es una vacante, la de senador, senadora, que se puede utilizar en el proyecto alegrista para quitarse de en medio a algún viejo lambanista. Pero al mismo tiempo quedas bien porque le das sueldo de senador, en fin. No se sabe todavía nada, pero yo tengo mi propia apuesta. Me formulo la pregunta de dos maneras diferentes y llego a la misma conclusión. ¿A quién va a honrar Pilar Alegría convirtiéndolo en senador? O también me pregunto, ¿a quién se va a quitar de en medio? Con ambas preguntas, insisto, solo obtengo una autorrespuesta. Darío Villagrasa, el alcalde de Bujaraloz, lambanista reconocido y de corazón. El único que estuvo a punto de presentarse como candidato a secretario general del PSOE Aragón hasta que Pilar Alegría le llamó y le dijo: Darío, échese para atrás, le hago vicepresidente del partido en Aragón, seamos amigos. Ahora puede convertirse en un querido Darío, márchese lejos, que no quiero la sombra de su presencia. No quiero que esa sombra me levante críticas internas. Hablando de críticas internas, la próxima fecha en el calendario de las urnas es 2027, elecciones municipales. En el PSOE municipal de Zaragoza lo tienen complicado, en un panorama en el que el PP de Natalia Chueca va a juguetear con la mayoría absoluta, en el que la izquierda tiene pinta que Zaragoza en Común va a desaparecer en favor de la incursión de Chunta. Y en este caso, el proyecto alegrista tiene un capítulo interesante. ¿Por qué? Al frente del PSOE municipal está actualmente Lola Ranera, un perfil que a priori era lambanista, pero se supone que iba a apoyar la candidatura de Villagrasa contra Alegría, pero finalmente no fue así. Ranera se quitó la chaqueta lambanista para ponérsela sanchista. El caso es que los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza cuestionan el liderazgo de Ranera. Piden un cambio. Por tanto, la portavocía del PSOE en el Ayuntamiento de la capital va a ser una vacante más a tener en cuenta en el proceso del proyecto alegrista. Aquí no me atrevo a apostar. ¿Quién puede representar al PSOE en el Ayuntamiento? ¿Quién es ese perfil no lambanista que jure lealtad a Alegría? ¿Qué cara nueva puede promocionar Alegría? Pues amigos, no lo sé. ¿Recuerdan cuál fue el eslogan de la campaña de Alegría para ser secretaria general del PSOE Aragón? La fuerza del cambio. En el baturrillo político le dimos la vuelta a, en vez de la fuerza del cambio, el cambio a la fuerza. Pero porque en el proyecto del PSOE Aragón era lo que tocaba entonces, era el proyecto de la Alegría sanchista, cambiar a la fuerza a los lambanistas para poner a los afines a Sánchez. Era un proyecto diferente, era un momento diferente. Ahora soplan cierzos de cambio en el PSOE Aragón. Ahora el proyecto ya no consiste en ser la Alegría sanchista, sino en ser la alegría de la voz propia del socialismo aragonés. ¿Lo conseguirá Pilar? ¿Pilar Alegría logrará desprenderse de la mochila sanchista? Ahí lo dejamos. Fondos europeos. Aragón no ha invertido casi 300 millones de euros de los fondos europeos y resulta que el plazo expira en junio. Ricardo Pérez, profesor del Centro Universitario de la Defensa, también doctor en Economía y Dirección de Empresas. ¿Qué tal, señor Pérez? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Primera pregunta, ¿qué son los fondos europeos? Bueno, estos fondos que estamos hablando son los que pertenecen al programa que se llama Next Generation de la Unión Europea. Se ha ido a hablar bastante de ellos. ¿Por qué? Porque movilizan a nivel europeo muchísimo dinero. Hablamos de 750.000 millones de euros para toda la Unión. De acuerdo. España es el segundo país después de Italia con mayor volumen. Estamos hablando de 100 y pico mil millones de euros. Y bueno, es un mecanismo también bastante conocido, mecanismo de recuperación y resiliencia que se creó a partir de la crisis del COVID-19. Estos fondos se denominan esto, pues, de recuperación y transición económica, y bueno, sirven para aspectos como digitalización, la transición energética, mejora de infraestructuras, reindustrialización, temas de vivienda, y bueno,
general innovación y tecnología. Se supone que También. para ser más competentes en los mercados desde la crisis del COVID, ¿no? Sí, exacto, es como una transformación económica, con lo cual son unos fondos que no estamos hablando de que financian, digamos, cosas muy del día a día de corto plazo, sino que son de transformación, son fondos para mejorar la situación económica de Europa en el largo plazo, su competitividad. Ahora resulta que la intervención general de la DGA revela que hay casi 300 millones de euros que estaban sin ejecutar al cierre y podemos perderlos. Sí, a ver, esto es una situación que tenemos a nivel general en nuestro país. En España, el promedio de no ejecución es similar al de Aragón, estamos más o menos en la media. Aquí, bueno, primero es importante separar entre las categorías de en qué punto está cada parte de estos fondos, porque primero están los fondos comprometidos, que son los que, digamos, se asignan a un país o a una comunidad. En Aragón, por ejemplo, estaremos en torno a 900 millones que se conceden a la administración autonómica. Luego están los fondos ya adjudicados, que tendrían, digamos, un proyecto concreto. Y aquí estaríamos, a lo mejor, sería todas cifras gordas, ¿no? Unos 700 millones. Y luego, finalmente, los ejecutados, los que son, digamos, dichos proyectos adjudicados que ya se han dado por terminados. Y aquí es donde estaríamos en ese salto en el que de los fondos adjudicados, que no son todos los comprometidos, hay una parte que todavía no está ejecutada y el plazo acaba en unos meses. Y es el problema. Acaba en junio, entonces se supone que es dinero que ya nos han dado, o sea, esos 300 millones ya están en las arcas de la DGA, pero si no se ejecutan, hay que devolverlos. Sí, básicamente así. Aquí al final se financia una serie de actuaciones. A ver, esto puede ser en plan una licitación, ¿no? Que se licita una obra de algún tipo, una obra pública, infraestructura, lo que sea, pero también están los fondos que se hacen convocatorias públicas, por ejemplo, para digitalizar pymes, por poner un ejemplo. Entonces, por cualquiera de las dos vías, esos proyectos se adjudican, pero quien tiene que ejecutar dichos proyectos, pues todavía no lo ha finalizado a día de hoy. Y si Europa es muy estricta en este sentido. Si no se ejecuta en plazo, hay que devolverlos. ¿Es un drama que tengamos que devolverlos? Es un drama que no se puede aprovechar, porque más allá de, digamos, del dinero en sí, hay un gran coste de oportunidad. Son oportunidades perdidas para modernización de nuestra industria, de nuestras infraestructuras, de la economía en general, y es un drama que no se pueden aprovechar dichos fondos para eso que se va a traducir, digamos, en una sensación de competitividad para la siguiente generación. Y una pregunta, Ricardo, la actual situación política en la que pues PP y Vox están en negociaciones, en la que el gobierno de Aragón está en funciones, ¿esta situación perjudica a la hora de que en el tiempo estimado de estos 3 meses podamos aplicar estas inversiones? A ver, sobre el dato que está de los 300 millones, a ver, está claro que la inestabilidad política nunca es buena en economía, para nada, pero estamos ante un problema más, digamos, estructural de nuestro país en su conjunto. Ya he dicho, Aragón está en una situación similar al resto de España en ejecución, pero es más un problema estructural. Y no es simplemente un tema de lo que siempre se achaca de la burocracia, la lentitud española, que también hay parte de razón. Pero bueno, aquí tenemos un primer problema, que estos fondos, cuando los fondos estructurales suelen tener duración de 7 años, esto está en torno a 5, lo cual ya corta mucho los planos de ejecución. Claro, es una gran cantidad de dinero que había que ejecutar en poco tiempo. La administración, digamos, que no dispone de los recursos para generar esas gran cantidad de licitaciones o de gran dinero o de concursos, subvenciones o ayudas directas en tan poco tiempo. El tema administrativo está claro, si tenemos que hacer mucho papeleo administrativo en poco tiempo, pues los recursos son los que son. Además, bueno, hay muchos proyectos no maduros, quiere decir, muchos proyectos no estaban preparados cuando llegaron los fondos. Esto ha ido, como he dicho, muy rápido. Pues faltaban estudios técnicos, permisos medioambientales o no había suelo disponible. Esto no se hace de un día para otro. También la normativa europea es muy estricta. Hay que cumplir muchos objetivos climáticos y de no causar daño ambiental.
una trazabilidad del gasto muy precisa para evitar el fraude, auditorías antifraude. Luego, además, España tiene un sistema administrativo muy fragmentado. Claro, ¿cómo se asignan los fondos entre las administraciones autonómicas? Hay una cosa que se llama los convenios sectoriales, que se decide a nivel de ministerios con consejerías cantidad. Esto es como una discusión parecida a lo de la financiación autonómica. Entonces, también, ¿bajo qué indicador? Normalmente tamaño de economía autonómica, número de población, hay que repartirlo. Y hay una parte muy importante que ahora está también en boga, que es el tema inflacionario. De cuando se diseñaron los proyectos en el 21 ahora, la inflación en cuanto a materiales, energía, etcétera, ha crecido mucho. Lo que se podía hacer en el 21 con estos fondos no es lo mismo que lo que se puede hacer ahora. Y bueno, ahora porque estamos ya en la fase final, pero pensemos lo que supone el nuevo conflicto en Oriente Medio con la tensión inflacionaria a nivel de primero de energía y luego del resto de recursos producidos y materias primas. Y bueno, finalmente, el tejido industrial. Las pymes siempre tienen más dificultades para acceder a estos fondos que las grandes empresas. La conclusión será que yo creo que llegaremos por lo menos a esos 700 millones adjudicados en ejecución, pero al final van a ser menos proyectos y más grandes, también por el efecto de las pymes. Ricardo Pérez, doctor en Economía y Dirección de Empresas, profesor del Centro Universitario de la Defensa. Gracias, buenos días. Nada, buenos días, gracias a vosotros. Vamos a ver qué más ha pasado en Aragón a través de los titulares con los que abren los principales diarios digitales de nuestra comunidad. Empezamos por Heraldo de Aragón y el Ibercaja Romareda, el nuevo estadio, que queda fuera de la carrera por ser sede de la final de la Copa del Rey de fútbol. Hablamos de que se queda fuera de ser sede para la Copa del Rey. Nada tiene que ver con quedarse fuera de ser sede mundialista. Esto sigue en marcha. Resulta que la Federación de Fútbol ha decidido que todos los estadios con menos de 50.000 butacas no podrán ser sedes de la final de Copa del Rey. A la nueva Romareda se le van a dar, me parece, 43.000 asientos. Pues por 7.000 no traemos la Copa. Bueno, esto espero que algún día cambie. El periódico de Aragón sigue con el caso Forestalia. La Fiscalía apoya la paralización del clúster del Maestrazgo. Teruel Existe estará aplaudiendo y estará satisfecho y orgulloso. El fiscal solicita que se adopte la medida cautelar por los daños y perjuicios medioambientales que se puedan ocasionar. El Español de Aragón también con el caso Forestalia. El número 2 de Lambán se convirtió en socio de Fernando Samper, el presidente de Forestalia, a los 2 años de dejar el gobierno. Asesores, puertas giratorias, etc. Y cerramos con Aragón Digital y un titular zaragocista. El Real Zaragoza confirma a David Navarro hasta final de temporada. Ahora el técnico interino, el de la casa, el que pide que juguemos con el corazón en la mano, ese técnico dispone de 13 jornadas para lograr la permanencia del Real Zaragoza. Ayer hablábamos en la tertulia zaragocista que quedan 7 victorias. Según el míster quedan 6. Iremos viendo. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. No sé si ustedes sueñan con la libertad, yo sí, sueño también con más cositas, con la salvación del Real Zaragoza. Qué pesado voy a ser en este sentido. En todas mis despedidas o casi todas vamos a decir lo mismo. Y también sueño con un pacto PP-Vox. Sueño con que haya una estabilidad en la 12ª legislatura de Aragón. Y también sueño con que mañana estén ahí con nosotros escuchando el baturrillo político de Es Radio Aragón. Feliz martes. Adiós.